Nos habíamos quedado en la pregunta 10. A ver, dice acá. Poder definir la creación artística, visualizar el límite entre mera imitación y verdadera creación han sido punto de muchas discusiones. ¿Cuál podrá ser la respuesta ahí? A ver, ahí cuál podrá ser la respuesta. Necesita un poco más difícil. ¿La sé? A ver. Poder definir la creación artística. Es decir, visualizar el límite entre mera imitación y verdadera creación han sido punto de muchas discusiones. Ajá. A ver, ¿alguien tiene otra opinión quizás? Cuando yo digo si alguien tiene otra opinión, no estoy diciendo que hayan contestado mal por si acaso. Lo que quiero ver es si es que alguien tal vez tiene otra opción y por qué, ¿no? A ver, tal vez en el chat alguien. Podría ser, y además. Ajá, y además. A ver, vamos a probar. Poder definir la creación artística y además visualizar el límite entre mera imitación, o sea, mera es simple, ¿no? Entre simple imitación y verdadera creación han sido punto de muchas discusiones. Muy bien, y además. Y además. Y además. Muy bien. Sobre todo acá nos ayuda, siempre en la oración va a haber pistas sobre cuál conector debemos utilizar. Acá, por ejemplo, dice han sido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Que lo que se ha discutido han sido varios puntos. El límite entre imitación, verdadera creación y definir la creación artística. A ver, 11. No era un buen poeta, un gran ensayista que descolló. Descollar significa sobresalir, resaltar. No era un buen poeta, un gran ensayista que descolló, obtuvo un premio literario. Acá mucho ojo, ¿eh? La E. Ajá, a ver. No era buen poeta, sino un gran ensayista que descolló y que sobresalió y obtuvo un premio literario. Acá yo quiero hacer una pausa breve, chiquitita, para aclarar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre sí y no? O sea, entre sí, no y sí, no. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros escribimos sí, no, separado, y eso está para confundirnos, cuando escribimos sí, no, separado, eso indica, es un equivalente a si es que no. Por ejemplo, si no vienes, me enojaré. Ahí yo perfectamente puedo cambiarlo por si es que no. Si es que no vienes, me enojaré. Esa es la diferencia. En cambio, si yo digo sí, no, así juntito como lo ven, es un equivalente, es lo mismo que decir, pero sí. Por ejemplo, no quiero gaseosa, sino chicha. No quiero gaseosa, sino chicha. Ese sino lo puedo reemplazar con pero sí. No quiero gaseosa, pero sí chicha. Ahí Entonces podría ser, no era un buen poeta, pero sí un gran ensayista. Exactamente. Ahí, está. Ahí se nota, ¿sí o no? Ahí se nota. Yo no podría decir no era un buen poeta si es que no un gran ensayista. Eso no estaría bien. En cambio, se dan cuenta ahí, queda muy bien sino. No era un buen poeta, pero sí un gran ensayista que sobresalió, que descolló y obtuvo un premio literario. Muy bien. Muy bien.
Seguimos. Acá entra una cosa un poco más densa, un poco más difícil. Pero vamos a ir rápido, a ver. Que tenían extensiones de tierras fértiles, no las cultivaban. Que preferían dedicarse al pastoreo. Acá me comí el ya. Acá me comí un espacio. 4, 5, 6, ya. Acá me comí un espacio, ya. Porque son 2. Ya, ese está sencillo, ¿eh? O sea, parece difícil, pero no lo es. Mírenlo bien, mírenlo bien. La C. La C, a ver. Pese a que tenían, pese es como decir pero, muy bien. Pese es como con una contradicción, ¿no? Pese a que tenían extensiones de tierras fértiles, no las cultivaban. Hasta ahí vamos bien. Sino que preferían dedicarse al pastoreo. Muy bien, esa es la respuesta. Pese, sin embargo, a pesar de que tenían extensiones de tierras fértiles, no las cultivaban. Ahí hay una contradicción, el conector está muy bien. Sino que preferían dedicarse al pastoreo. Muy bien. Ahora veamos la 2. La vio, quiso abrazarla, besarla. Finalmente no hizo lo uno, lo otro. Sería la E. A ver. Muy bien, la E, excelente. La vio, quiso abrazarla, besarla, pero finalmente no hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué está muy bien ahí el pero? Porque me está dando una contradicción, ¿no? O sea, tiene todas las ganas de hacer algo y al final no ocurre. Al final no ocurre. No hizo ni lo uno ni lo otro. Muy bien. A ver, la 3. La 3. Dice, salíamos muchos juntos. Nunca estuvimos demasiado unidos. Su carácter tenía un lado oscuro. A ver, ¿cuál podría ser ahí? A ver, alguien por ahí en el chat también. Si es que no tiene micro, tal vez. Pero y también. Ajá, a ver. Salíamos mucho juntos, pero nunca estuvimos demasiado unidos. Ahí el pero queda muy bien, porque primero me dices algo, que salían mucho juntos. Lo normal sería pues que sean amigos, ¿no? Que sean íntimos. Pero viene algo a continuación que me dice lo contrario, ¿no? Nunca estuvimos demasiado unidos. Contradicción, pero. Salíamos mucho juntos, pero nunca estuvimos demasiado unidos. Su carácter tenía también un lado oscuro. Muy bien. Muy bien. También un lado oscuro. 4. Tratarla con deferencia. Deferencia es como decir indiferencia. Deferencia es como decir indiferencia. Bueno, perdón, al contrario, es como tenerle consideración, es como tratar bien a una persona, por si acaso. Deferencia es tratar bien a una persona. Tratarla con deferencia, ella lo saludó, solo le importa lo material. Sí, yo digo que la B. Ajá, a ver, vamos a probar.
pese a tratarla con deferencia, o sea, con amabilidad, tratarla bien, ven lo importante que es saber qué significa deferencia ahí para entender la oración. Pese a tratarla con deferencia, ella ni lo saludó, pues solo le importa lo material. Excelente, muy bien. La B. Pese a, ni y pues. Muy bien. 5. El conocimiento es proceso de información. Se necesita estimular los instrumentos del aprendizaje. Léanlo bien, léanlo bien. Creo que es por qué y es que. Correcto, muy bien, Carla. Muy bien, hija. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, o sea, la razón, debido a que el conocimiento es poder, es que se necesita estimular los instrumentos del aprendizaje. Muy bien. Porque, ¿debido a qué? Muy bien. Y luego tenemos estos de aquí, a ver. A ver. Ah, lo puse doble. Ya no importa. Ahorita lo voy a cambiar. Ahorita les pongo otro, más bien. Estudié todo el año, este vamos a omitirlo, ahorita voy a poner otro ejercicio. Estudié todo el año para postular a la universidad. No ingresé. Ahora tendré que esforzarme más. Mi objetivo es ser universitario. La A. A ver, estudié todo el año para postular a la universidad. No obstante, no ingresé. Hasta ahí vamos bien, porque me dices que estudiaste todo el tiempo, estudiaste un montón todo el año. Ya, algo positivo, digamos, ¿no? Y luego me dices que pasó lo contrario, contradicción. No obstante. No obstante, no ingresé a la uni. No ingresé, perdón. No ingresé. Ahora tendré que esforzarme más, ya que mi objetivo es ser universitario, ya que, debido a que, muy bien, la A. La A, excelente, la A. Ahora, 8. Si vienes de tan lejos, no es justo que te quedes tan poco tiempo. Lo digo, te hemos esperado con ansias y curiosidad. A ver, piénsenlo bien, ¿eh? Yo creo que es la. A ver, la A. Si vienes de tan lejos, entonces no es justo que te quedes tan poco tiempo. Es la Lo A. digo, ajá. A ver, ¿alguien más por ahí? A ver, mientras voy cambiando el ejercicio de acá. A ver. A ver. Uy. A ver, ¿alguien opina lo contrario? Tal vez alguien piensa que no es la A. Muy bien, es la A. Es la A.
Correcto. Muy bien. Si vienes de tan lejos, entonces no es justo que te quedes tan poco. O sea, tan poco tiempo. Lo digo porque te hemos esperado con ansias y curiosidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora la de La C, abajo. la 9, yo digo que es la C. Vamos a ver. Era dulce, hermosa, un poco egoísta, Es la lo que C. provocó. ¿También crees que es la C, hijo? Sí, Miss, creo que es la C. Vamos a ver. A ver, déjenme copio esto un ratito y ya. Más rápido les quiero. Ya. A ver, era dulce, hermosa, pero un poco egoísta. Ya está bien. Son ideas opuestas contrarias. A ver, vamos a ver. Lo que provocaba ciertas actitudes frívolas. Es decir, buscaba solo su beneficio. Vamos, estamos bien, ¿eh? Vamos a ir marcándola. A ver. ¿Alguien tiene una opinión contraria? ¿Alguien piensa que tal vez es otra? Eso yo creo que es la B. Ajá, la B. Era dulce, hermosa, sin embargo, un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, pues buscaba solo su beneficio. Ajá, también puede ser. Yo creo que acá la clave va a ser esto de buscaba solo su beneficio. Perdón, yo estoy marcando la A y la B. La que me han dicho es la B. A ver. Vamos a probar con las otras. Era dulce, hermosa, pues un poco egoísta. Descartada porque la oración no tendría sentido si yo le pongo la A. Vamos a probar con la D. Era dulce, hermosa, ya que un poco egoísta. Ya que tampoco quedaría bien ahí en esa oración. Lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, es decir, ahí el es decir todavía yo creo que quedaría más o menos. A ver, era dulce, hermosa y un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, pero solo buscaba su beneficio. Hasta el I, yo creo que estábamos bien. Hasta el I, dentro de todo, yo creo que estábamos más o menos bien. Pero lo que me terminó de desanimar fue el pero. A ver, ciertas actitudes frívolas, pero buscaba solo su beneficio. A ver, ¿qué cosa es ser frívolo, chicos, chicas? A ver, acá en el chat también me han dicho que es la C. Algo así. Perdón. Como ambicioso o busca su beneficio, ¿no? Como dicen. Claro, muy bien. Frívolo se dice de alguien que solo tiene, digamos, interés en lo material, que es esencialmente, pues, no, que le gusta el dinero, por ejemplo, que todo lo ve material, justamente, ya ahora. Entonces, el pero no estaría bien porque, pues, pero ya, o sea, frívolas sí guarda relación con que buscaba solo su beneficio, ¿no? Entonces, yo no podría colocar el conector pero porque no hay una contradicción. Ambas ideas van de la mano, ser frívolo y buscar su propio beneficio. Entonces, a ver, mírenlo bien. ¿Cuál cree que es la respuesta? ¿La B o la C? Miren bien. Mis que, digo, ¿qué es decir? Es decir, ¿Qué tipo o de sea, conectores es decir? ajá. A ver, vamos a volver un poquito acá. A ver, el es decir es de equivalencia. Es un conector de equivalencia. ¿A qué me refiero con que es de equivalencia? Te digo algo y luego lo digo en otras palabras, como que son lo mismo, son lo mismo. Si yo digo es decir, es como decir que ambas ideas son lo mismo. Como en el ejemplo ahí que está en pantalla, que dice acá, César padece de ailurofobia, es decir, le tiene pánico a los gatos. ¿Qué estoy tratando de decir al utilizar este conector? Que ailurofobia equivale a pánico a los gatos. Que si yo te digo que César padece de ailurofobia, es lo mismo que decir que le tiene pánico a los gatos. Le dio todas las recomendaciones, o sea, lo asesoró muy bien. Ambas ideas, le dio todas las recomendaciones y asesoró muy bien, ambas son lo
mismo. Por eso dice equivalencia, equivalencia. Es como decir que ambas son lo mismo, pero con otras palabras, nada más. Por ejemplo, Pepito es muy flojo. Es decir, perdón, al revés. Pepito no hace la tarea, es decir, es un poco flojo. Pepito no hace la tarea. Vamos a poner para que me entiendan. Pepito es un poco flojo. Es decir, al revés mejor. Pepito no hace la tarea. No hace la tarea. Es decir, es un poco flojo. Cuando yo hago la oración con esta estructura, lo que estoy haciendo es que la primera idea, Pepito no hace la tarea, equivale, es lo mismo que decir, es un poco flojo. Ese conector, es decir, o sea, sirve para transmitirme esa idea justamente, para eso. Ambas ideas son lo mismo, solo que están dichas una con otras palabras. Equivalencia. ¿Está claro eso? Si no, lo repetimos. Ponemos otro ejemplo. Sí, está bien, pero eso es lo que yo quería llegar a decir. O sea, frívolo y el significado. Ajá. Para ver si elegimos es decir o pues. Sí, Porque pero exacto. y sin embargo son como que lo mismo, ¿sí? Entonces, acá la clave es decir o pues. A ver. Era dulce, hermosa, pero un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas. Es decir, buscaba solo su beneficio. Era dulce, hermosa, sin embargo, un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, pues solo buscaba su beneficio. Y ahí está claro, ¿eh? Yo creo que ahí ya se entiende cuál es el conector. Aparte, les pregunto, sin embargo sin embargo es lo mismo que decir pero, es verdad. Pero queda bien ahí el sin embargo. ¿Ustedes creen que es correcto poner ahí sin embargo? En su experiencia. Si bien pero y sin embargo son como equivalentes, no siempre se usan en las mismas situaciones, la verdad. ¿A qué me refiero? Sin embargo, ese conector, sin embargo, se utiliza en casos como, por ejemplo, que la oración sea bien extensa al inicio, ¿no? Por ejemplo, se fueron muchos alumnos de viaje este fin de semana con mucha energía y mucha alegría. Sin embargo, el bus los dejó. Si yo hago una oración así extensa al principio, ahí cabe muy bien colocar sin embargo. También podría poner pero la opción ideal sería sin embargo. En cambio, acá, como podrán notar, miren, tratemos de poner sin embargo. Era dulce, hermosa, sin embargo, un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, pues buscaba solo su beneficio. Acá, ¿cuál es la respuesta? Pero es decir, era dulce, hermosa, pero un poco egoísta, lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, es decir, buscaba solo su beneficio. Aparte, el es decir queda muy bien con justamente lo que queremos demostrar, ¿no? Que era egoísta. Es decir, egoísta, es decir, buscaba solo su beneficio. Actitudes frívolas, buscaba solo su beneficio. Guarda relación con lo de ser egoísta. Es decir. Y ahora la 6 que nos quedaba pendiente, porque lo cambié. En la 6 dice, tenía quien cuidara al caballo. Cuando podía, eso era al volver de la ronda, le gustaba atenderlo él mismo. Acá voy a hacer una acotación importante. Aún con tilde y aún sin tilde. A ver,
escuchen bien, miren bien. Aún sin tilde es un sinónimo de incluso. Es un sinónimo de incluso. Y si yo coloco aún con tilde, es un sinónimo de todavía. Aún sin tilde es como decir incluso. Aún con tilde es igualito a decir todavía. Por ejemplo, ellos aún no llegan. Si yo digo Yo ellos digo aún no que es llegan. la A. Vamos a ver. Para cerrar la idea, si yo digo ellos aún no llegan, eso significa que tengo que ponerlo con tilde, porque es lo mismo que decir todavía no llegan. Por ejemplo, aún los desaprobados, digamos, recibirán un regalo. Si yo digo aún los desaprobados recibirán un regalo, va sin tilde, porque ese aún equivale a decir incluso. Aún los desaprobados, incluso los desaprobados recibirán un regalo. Aún, ya. Ahora, volvamos acá. Aún, pero, a ver, tenía quien cuidar al caballo, aun cuando podía. Pero eso era al volver de la ronda. Le gustaba atenderlo él mismo. A ver, ¿alguien tiene otra opinión tal vez? Tenía quien cuidar al caballo, aun cuando podía. Pero eso era al volver de la ronda. Yo sí creo que es la porque he estado probando con los demás y no queda bien. Vamos a ver. Hay algo que yo quiero que noten mucho, y es el punto y coma acá. Algo que quiero que les quede también de lección es lo siguiente. Si bien acá la estrella son los conectores, acá también entra algo muy importante, que son los signos de puntuación. El signo de puntuación a veces, en muchos casos, te va a ayudar a reconocer qué conector debes utilizar, ¿ya? Yo me imagino que todavía no están tan familiarizados con el punto y coma. Me imagino, sospecho que todavía no, porque el punto y coma es un poquito más complicadito de utilizar. La coma es sencilla, la verdad. La coma es fácil. El punto también. El punto y coma es la cuestión. El punto y coma es muy amigo de ciertos conectores y quiero que los miren bien. El punto y coma es muy amigo. Va a ir por lo general con estos conectores. Por ejemplo, no obstante, por el contrario, o sea, va a ir antes de estos conectores. Por el contrario, también va a ir antes de, en consecuencia, también va a ir antes de amigo por excelencia, que es sin embargo. Lo escribí mal. Sin embargo. Sin embargo. Y con sin embargo incluso va así. Punto y coma, sin embargo, coma. Tiene esa forma. Cuando tú ves el sin embargo va a ir así. Ya. A ver. Vamos a tantear. A ver. Tenía quien cuidar al caballo, aun cuando podía, pero eso era al volver de la ronda, le gustaba atenderlo él mismo. Yo creo que el aún está bien. Podría entrar ahí. Pero lo que no termina de convencernos acá, me parece, es el pero. Pero eso era al volver de la ronda, le gustaba atenderlo él mismo. Ahí como que... hasta el aún yo creo que estábamos bien, pero el pero me da que pensar. Vamos a probar con el siguiente. Tenía quien cuidara, perdón, tenía quien cuidara al caballo, al menos cuando podía. Pero eso, y tenemos el mismo problema, pero eso era al volver de la ronda. Le gustaba atenderlo él mismo. Tenía quien cuidara al caballo, hasta cuando podía. También eso era al volver de la ronda. Le gustaba atenderlo él mismo. ¿Ya? La vamos a probar con la D. Tenía quien cuidar al caballo. Sin embargo, cuando podía, y eso era al volver de la ronda, le gustaba atenderlo él mismo.
tenía quien cuidara al caballo, mas cuando podía, hasta eso era al volver de la ronda, le gustaba atenderlo él mismo. A ver. Está un poquito más difícil. A ver, acá yo les voy a ayudar un poco y les voy a explicar por qué esa es la respuesta. La D. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque yo sé que suena un poco raro, ¿no? No, ¿por qué? Por lo siguiente. Y acá, vuelvo, insisto, acá son importantes los signos de puntuación. Mirando ya. A ver. Tenía quien cuidara al caballo. Idea 1. Hay alguien que puede cuidar al caballo que ya tiene ese trabajo, tiene esa función. Sin embargo, o sea, pero, cuando podía, y ahí aparece una coma. Y eso era al volver de la ronda, coma, le gustaba atenderlo él mismo. ¿Qué importancia tiene la coma acá y acá? Les comento algo. Las comas tienen muchas funciones. Las comas sirven para muchas cosas. Y entre una de esas tantas funciones que tienen las comas está la de meter en la oración aclaraciones. A ese tipo de coma que mete aclaraciones se le llama coma incidental. Se llama coma incidental. ¿Por qué se llama incidental? Porque mete incidencias. Incidencias son aclaraciones. También se le conoce con el nombre, este nombre es más común, se le conoce como coma aclarativa. Aclarativa y explicativa. Coma aclarativa. Mete incidencias, mete incisos. Incisos. ¿Qué son incisos? Son aclaraciones que yo he querido meter ahí, incrustar en la oración para que quede más claro. Es una información que yo he querido aumentar en la oración. Yo quise aumentarla, pero tranquilamente la puedo quitar y no pasa nada. Por ejemplo, acá, a ver, imaginemos que esto no está. Vamos a resaltarlo con negro. Tenía quien cuidara al caballo. Sin embargo, cuando podía, le gustaba atenderlo él mismo. Lo leemos a ver sin esa aclaración. Tenía quien cuidara al caballo. Sin embargo, cuando podía, le gustaba atenderlo él mismo. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso de ahí era una aclaración. Y eso era al volver de la ronda. ¿Qué significa? Que esto de aquí, que yo hace ratito puse en color negro, eso de ahí que puse ahí en color negro, era una aclaración. ¿Cuándo podía? Al volver de la ronda. Eso de al volver de la ronda es una aclaración de cuándo podía. Entonces, en ese sentido, nuestra respuesta es la